Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer sobre el sistema de citas y seguimiento para Novano Abogados. Matriz de requerimiento del sistema. Esta tabla nos permite organizar y priorizar todas las funciones que el sistema debe cumplir, realizando cada necesidad del negocio con su respectiva funcionalidad técnica o caso de uso. En la primera columna vemos los procesos de negocio como gestión de citas, gestión de expedientes o gestión de usuarios. Cada proceso tiene una actividad específica, por ejemplo, registrar nueva cita o crear expediente de caso. También se identifica quién es el responsable de realizar esta actividad, que puede ser la secretaria, el abogado, el sistema o el administrador. Luego, cada actividad se traduce en un requerimiento funcional, indica lo que el sistema debe permitir. Por ejemplo, el sistema debe permitir registrar citas con clientes indicando fecha, hora y abogado asignado. A la derecha, todo esto se vincula con un caso de uso correspondiente, por ejemplo, el caso de uso 1, que registra nueva cita y se especifica el actor involucrado en esa funcionalidad. Finalmente, se asigna un nivel de prioridad donde el color rojo indica requerimientos críticos que deben implementarse en la primera interacción, amarillo para la segunda y verde para la tercera. Casos de uso. En esta tabla se muestran los actores que son el cliente, abogado, secretaría y administrador, con cada uno con su caso de uso. Por ejemplo, el cliente que gestiona cita, cancela o reprograma cita, consulta estado de caso y realiza pago. El abogado registra expediente legal, actualiza estado de caso, genera reportes y consulta agenda. La secretaria registra cliente, gestiona citas, consulta expediente y el administrador administra usuario y accesos, gestiona gestión pagos y monitorea el sistema. Diagrama de casos de uso del sistema LegalTech. En esta parte podemos ver a los cuatro actores principales que interactúan con el sistema, que es el abogado, el cliente, la secretaria y el administrador. Cada uno de ellos tiene acceso a diferentes funcionalidades del sistema, representadas por los óvalos en la parte inferior. Funciones principales. En este caso están la autenticación, gestión de citas, registro y gestión de expedientes, consulta de estado del caso, gestión de pagos, registro de clientes y gestión de usuarios. Además, hay casos de uso secundarios que se activan automáticamente mediante relaciones include y extend, como el reprogramar o cancelar cita, notificaciones automáticas, adjuntar documentos, generar reportes y auditoría del sistema. En resumen, este diagrama muestra cómo cada tipo de usuario interactúa con el sistema y qué acciones puede realizar, organizando claramente las responsabilidades y los permisos de cada uno. Bueno, continuamos con las especificaciones del caso de uso. Caso de uso uno, autenticación, login low. Tenemos como actores el usuario, que viene de por sí al cliente, el abogado, el secretario y el administrador. La precondición, el usuario debe estar registrado en el sistema. La postcondición, el usuario accede o cierre sesión correctamente. Caso de uso 2, registro del cliente. Tenemos como actores la secretaria. Precondición, el cliente no debe estar registrado previamente. Postcondición, el cliente queda registrado y disponible para asociarse a expedientes. Caso de uso 3, gestión de citas. Crear, editar, cancelar. Se divide en esas tres, claro. Tenemos acá los actores, que son los clientes, la secretaria y el abogado. Tenemos como precondición que el cliente debe estar registrado y el abogado debe tener disponibilidad. Como postcondición, la cita queda registrada, modificada o cancelada según la acción. Caso de uso 4, reprogramación o también cancelación de cita. Tenemos como actores al cliente, al sistema y a la secretaria. Tenemos como precondición, la cita debe estar previamente registrada. Como postcondición, la cita se cancela o se actualiza con nueva fecha u hora, ¿no? Caso de uso 5, consulta de estado del caso. Tenemos como actores también al cliente y al sistema. Su precondición nos dice que el cliente debe tener al menos un expediente registrado. Su postcondición, el cliente visualiza el estado actualizado del caso. Caso de uso 6, registro del expediente legal. No, tenemos como los actores ahora el abogado y a la secretaria. Como precondición tenemos que el cliente debe estar registrado en el sistema. Su postcondición, el expediente queda registrado y asociado al cliente y abogado. Caso de uso 7, actualización del estado de expediente.
Tenemos como actores en esta vez al abogado. Precondición. El expediente debe estar registrado y asignado al abogado. Su postcondición, el estado del expediente se actualiza en la base de datos. Caso de uso 8. Búsqueda de expedientes. Tenemos como actores al usuario autenticado con permisos, como el abogado, la secretaria, el administrador. Su precondición debe existir expedientes registrados en el sistema. Como postcondición, el expediente buscado queda accesible para consultar o editar. Caso de uso 9. Generación de reportes. Tenemos como los actores al administrador y al abogado. Su precondición debe existir datos registrados, como la cita, los expedientes, los usuarios. Como postcondición se genera un reporte en formato PDF o Excel. Caso de uso 10. Gestión de usuarios y accesos. Tenemos como actores al administrador. Su precondición es que el administrador debe estar autenticado en el sistema. Postcondición se actualiza la base de datos de usuarios y sus roles. Y caso de uso 11, gestión de pagos. Tenemos como actores al cliente y al administrador. Tenemos como su precondición que debe existir un expediente al menos legal asociado al cliente. Como postcondición, el pago queda registrado y vinculado al expediente. Continuando con la exposición, tenemos el caso de uso número 12, que es adjuntar documentos expedientes donde tenemos como actores al abogado y a la secretaria. Como precondición, el expediente debe estar previamente registrado y ser un expediente activo. La poscondición que debe tener es que el documento debe estar vinculado al expediente y disponible para una consulta previa. En el caso de uso número 13, tenemos las notificaciones automáticas, donde como único actor tenemos al sistema, como precondición que debe existir una cita registrada o una actualización del expediente. Como postcondición, el cliente o el abogado pueden recibir una notificación por correo o por mensaje de texto. Caso de uso número 14, auditoría del sistema. Nuevamente, como único actor tenemos al sistema. La precondición es que el sistema debe estar en funcionamiento y registrar eventos críticos. La postcondición, que se genera un log de eventos que puede ser consultado por el administrador únicamente. Bien, tenemos el análisis del sistema, donde tenemos los paquetes y la descripción de cada paquete. Tenemos el paquete de autenticación y seguridad, que es el paquete donde vamos a tener lo que es el login, la encriptación de la cadena de conexión o la encriptación de contraseñas de usuarios, el control de sesiones y bloqueo por intentos fallidos. Tenemos también el paquete de gestión de usuarios y roles, donde se va a tener el CRUD completo de usuarios, la asignación de roles, los permisos por perfil para cada usuario. En la gestión de clientes, de igual manera, vamos a tener el CRUD, como es el registro, la edición y la consulta de los datos de los clientes. En la gestión de citas, en este paquete, vamos a poder agendar, modificar, cancelar, confirmar y visualizar dichas citas. En la gestión de expedientes tenemos también el tema del CRUD, el registro, la actualización, la consulta y asociación de los expedientes con sus respectivos clientes. En la gestión de pagos se van a registrar los pagos por expediente, la validación de los métodos y los estados de transacción. En el paquete de reportes y estadísticas, vamos a poder generar un PDF o un archivo de Excel que contenga todo el registro sobre citas, expedientes o la carga laboral. También tenemos el paquete de notificaciones donde tendremos las alertas automáticas, ya sea por correo o por SMS, sobre las citas o actualizaciones de algún caso. Las auditorías del sistema también. Tenemos el registro de eventos, las modificaciones y accesos para la trazabilidad legal. Aquí tenemos un diagrama de clases de entidad del sistema LegalTech, en el que podemos apreciar que tenemos a usuario, secretaria, cliente, abogado, expediente, cita, pago y reporte, cada uno con sus relaciones específicas. Como podemos ver, usuario con cliente tiene una relación de uno a uno, al igual que usuario con secretaria, pero podemos apreciar que usuario con abogado, perdón, a usuario con abogado también tienen una relación de uno a uno, pero secretaria con cliente tienen una relación de uno a muchos, ya que la secretaria puede atender a muchos clientes. Asimismo, el abogado también tiene una relación de uno a muchos con cita y de uno a muchos con expediente, ya que un abogado puede tener muchas citas como también puede tener muchos expedientes.
El cliente también tiene una relación de uno a muchos, ya que un cliente puede tener distintos expedientes que correspondan a distintos tipos de caso. También tiene una relación de uno a muchos con pago, ya que un cliente puede generar distintos pagos, no solamente uno. El expediente tiene una relación de igual manera con reporte de uno a muchos, ya que se puede generar muchos reportes del mismo expediente, haciendo alguna filtración de los datos. De igual manera, tenemos una relación de expediente con pago, que es de uno a muchos. Como podemos ver, las relaciones están específicas en cada una de las tablas que tenemos acá de las clases. Y prácticamente esto es el funcionamiento básico del sistema de LegalTech. Tenemos las realizaciones de casos de uso. Como podemos ver, tenemos acá en este cuadro los 14 casos de usos que se han ido mencionando, en el que tenemos la autenticación, donde tenemos como actor al usuario y su respectiva descripción, eh, que es el login con la validación de credenciales y el bloqueo tras 5 intentos. Ese es el límite en el que puede un usuario intentar acceder al sistema. Tenemos el registro de clientes, la gestión de citas, reprogramación y cancelación. Son los mismos casos de usos que hemos ido explicando, pero de manera más resumida, en un cuadro un poco más general, dado que ya lo hemos expuesto de manera más detallada. Bueno, como diagrama de comunicación, representa como los distintos objetos del sistema de nuestro bufete que comunican entre sí para una función, como registrar una cita o actualizar un expediente. Este diagrama muestra la interacción entre actores como cliente, abogado, secretaria y administrador, sistema y base de datos, indicando un flujo de mensaje entre ellos. El cliente envía una solicitud de cita del sistema, el sistema consulta la disponibilidad del abogado y si hay espacio libre registra la cita y luego el sistema envía una notificación al abogado y al cliente para confirmar la cita. Y así muestra la comunicación entre el cliente, el sistema, el abogado y la base de datos. Como diagrama de frecuencia, representa un orden cronológico de los mensajes que se envían entre los objetos para ejecutar un proceso. Se muestra el comportamiento dinámico del sistema, es decir, cómo se van desarrollando las acciones paso a paso, desde que el usuario inicia una tarea hasta que el sistema responde. El abogado inicia sesión, accede al módulo de expedientes, ingresa datos. En el caso, el sistema valida la información, guarda los datos en la base de datos y finalmente envía una confirmación de registro. Gracias a este diagrama podemos ver claramente el flujo temporal de las acciones desde el abogado hasta la respuesta del sistema. En el diagrama de clases es la base de la estructura de nuestro sistema. Representa las entidades principales del buffet, las relaciones entre como los clientes, abogados, citas, expedientes, pagos, documentos. Cada clase contiene atributos y métodos, además de mostrar las relaciones entre ellas. La clase cliente tiene atributos como DNI, teléfono, correo y se puede registrar y actualizar los datos. En la clase cita puedes guardar la fecha, hora, motivo y está asociada tanto a un cliente como a un abogado. La clase expediente está compuesta por varios documentos, lo que representa una relación de composición y la clase usuario es la clase general que heredan los abogados, secretarios y administrador aplicando la herencia. Continuando con lo que es el modelo lógico, en este diagrama representa cómo están organizados los datos de un sistema de gestión, en este caso que involucra a los clientes, citas, pagos, usuarios, expedientes y otros. Cada entidad está conectada a otros para que este sistema funcione correctamente, permitiendo que los datos se gestionen de manera eficiente. Por ejemplo, tenemos lo que es, en este caso, principalmente clientes y empresas, el cual en este caso tenemos lo que son los tipos de cliente y el cliente. En el tipo de cliente nos indica si el cliente es una persona o empresa. En el caso del cliente, es la información básica de la persona o de la empresa como su nombre, teléfono y correo y RUC. Un cliente puede tener uno o varios tipos de clientes, pero cada cliente tiene solo un tipo.
En el caso de usuario y personas, en la parte de usuario y personas, los usuarios son aquellos que utilizan el sistema como administradores, empleados. Cada usuario tiene asociado a una persona que tiene más detalles como nombres y apellidos, DNI y otros más. Los usuarios están conectados a las personas para que podamos saber quién está usando el sistema en cada momento. En el caso de citas, cada cita está asociado a un cliente, el cual es la persona o la empresa que pide la cita, y un usuario es el que atiende la cita. Además, cada cita tiene un estado, si está pendiente, completado o cancelado. Por lo tanto, tenemos una relación de que una cita pertenece a un cliente y un usuario, y el estado de la cita indica su situación. El- los pagos están relacionados con las citas. Esto significa que cada vez que un cliente paga una cita, se registra un pago con el estado del mismo, ya sea pendiente, realizado o pendiente a pago. En el caso a expedientes, cada expediente está asociado a un caso, el cual contiene información importante sobre el caso, como el número de expediente, el juez encargado. Además, los documentos se vinculan a los expedientes, de manera de que un expediente puede tener varios documentos. En el caso de estado de los casos y expedientes, lo que nos indica si el caso está abierto, cerrado o está en otro estado. De igual forma, los expedientes tienen un estado que nos indica si están activos o archivados. En el caso de lo que es los usuarios, también están asociados a los perfiles, a lo que define sus roles y permite dentro del sistema pendiente del perfil. Un usuario puede tener acceso a diferentes opciones dentro del sistema, como ver ciertas secciones o hacer cambios a los registros. Los usuarios también pueden recibir notificaciones dentro del sistema como recordatorios de citas o cambios en los estados de sus casos. Cada notificación está relacionada con un usuario y tiene un estado que indica si la notificación fue leída o no. Bueno, en el modelo físico, este es un modelo de base de datos, el cual organiza la información sobre los usuarios, los clientes, citas, casos legales, pagos, documentos. Entrando a detalle, encontramos lo que es estado de sesión y estado usuario. Ambas tablas se encargan de, en este caso, almacenar los estados de la sesión y del usuario. La relación entre ellas es que el estado de un usuario se vincula directamente con el estado de una sesión, determinando su comportamiento dentro del sistema. En el caso de lo que es persona y cliente, el- la tabla persona está conectada con la tabla cliente. Esto significa que cada cliente tiene una persona asociada, la cual contiene los datos como es el nombre, de correo, los teléfonos y otros detalles personales. Así el sistema tiene una forma de acceder a tanto a la información básica del cliente como a sus detalles personales. En el caso de la tabla usuario, guarda la información de los usuarios del sistema y está relacionada con persona y estado de usuario. Esto significa que cada usuario tiene asignada una persona y un estado, ya sea activo o inactivo. Además, asocia con un perfil y tipo de cliente, lo que determina el tipo de usuario y el tipo de cliente que pertenece. En el caso de cita y estado de cita, en cuanto a las citas, están asociadas en el estado de cita, que pueden ser pendientes, cancelada o en este caso pendiente. Otro estado determinado. Cada cita, en este caso, está vinculada con un cliente o un abogado o secretaria, especificando quién lo agendó en realidad. En el caso de caso y expediente, la tabla caso tiene lo que es una relación directa con la tabla expediente. Cada caso está relacionado con un expediente, el cual contiene la información detallada sobre el juicio, como el número de expediente, el juez asignado y la materia del caso y otras fechas importantes. En el caso de pago y estado de pago, como ya lo habíamos dicho en el modelo también lógico, se basa mayormente en lo que son los pagos realizados a través del sistema que están conectados en este caso respectivamente, ya sea porque el pago fue completado o el pago fue pendiente. En el caso de documento y estado de expediente, los documentos relacionados con los expedientes están conectados para ver el estado del expediente, el cual indica si el expediente está completo, faltan documentos o etcétera.
En el caso de perfil y opciones, la tabla perfil se relaciona con la tabla opciones. Cada perfil del usuario tiene accesos diferentes en opciones dentro del sistema, lo que define el conjunto de permisos y funcionalidades disponibles según el tipo de perfil asignado. Bueno, continuando con lo que es la tarjeta, en este caso clases, responsabilidades y colaboradores, eh, podríamos seguir que los cuales son la explicación de lo que es las entidades que tenemos, las cuales son clientes, personas, sesión, tipo de cliente, empresa, estado de sesión, pago, estado de cita, estado de pago, cita, estado de notificación, notificación, expediente, estado de expediente, lo que es el caso, el documento, el tipo de documento, el usuario rol, el permiso, estado de usuario, el usuario permiso y el rol. Y bueno, finalizando, esa sería nuestra exposición. Muchas gracias.